nuevo día compartimos mensaje celestial y damos gracias a nuestro Dios por la vida y oramos para que en este día Él sea nuestra más dulce compañía. Y en nuestra lectura diaria del libro de Marcos, en el día de hoy estamos llegando hasta el capítulo 8 y la historia que marca el principio de este capítulo habla acerca de la alimentación de los 4.000. Es una historia y un relato muy similar al del capítulo 6 de este mismo libro de Marcos, donde Jesús alimentó a 5.000, siempre teniendo en cuenta de que 5.000 se está refiriendo a hombres, sin contar las mujeres y los niños, lo cual implica que era un mayor número de personas. En el capítulo 6, esa alimentación de los 5.000 fue en tierra de Israel. En este caso, la alimentación de los 4.000 era en la región de Decápolis. Esta misma región donde algún tiempo atrás Jesús había llegado específicamente a la tierra de los Gadarenos. Y fue en aquel lugar donde Jesús libera a aquel endemoniado que vivía en los sepulcros, historia que también encontramos en este libro de Marcos en el capítulo 5. En aquella oportunidad, los moradores de aquella región le dijeron a Jesús que se fuera. Y el gadareno, también queriéndose ir con Jesús, le dijo que no, que se quedara para proclamar las maravillas que Dios había hecho con él. Y así termina el relato, donde el ex endemoniado salió publicando y proclamando las grandes cosas que Jesús había hecho en su vida. Es por ello que ahora, tiempo después, llegando nuevamente a la región de Decápolis, encuentra tanta gente interesada en querer escuchar a Jesús, en querer recibir enseñanzas de este maestro judío. El impacto de la predicación de aquel que había estado endemoniado llevó a que al regresar Jesús pudiera encontrar toda aquella multitud. Y comenzando desde el versículo 1 dice: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y leyendo hasta aquí el relato, podemos ver, en primer lugar, a Jesús teniendo compasión por la gente. El mismo sentir de Jesús que relata Marcos en la alimentación de los 5.000, al decir que Jesús tuvo compasión de ellos porque estaban como ovejas sin pastor. Aquí también Jesús tiene compasión de aquellos que se acercaron para escuchar su palabra, para conocerlo, para estar cerca de Él. Y nuevamente ante una necesidad, en este caso el alimento, Jesús le menciona a los discípulos tal situación. Pero los discípulos se preguntaron y le preguntaron: ¿quién podrá saciar de pan a todos estos en el desierto? La pregunta que surge es: ¿no habían visto acaso los discípulos el milagro de la multiplicación entre los 5.000? ¿Será que esta actitud de los discípulos nos representa, nos refleja a nosotros en algún sentido? Cuando tal vez en ocasiones olvidamos las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿cómo podía ser de que los discípulos ya no recordaran o no tuvieran en cuenta lo que Jesús había hecho? ¿Acaso no lo podía volver a hacer nuevamente? Allí en el verso 5, Jesús les pregunta: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Y tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Nuevamente, al igual que en la alimentación de los 5.000, todos comieron, todos se saciaron y también sobró, porque cuando Jesús hace las cosas, las hace en abundancia. Yo he venido para que tengan vida, dijo Jesús, y la tengan en abundancia.
Dice también en el libro de Malaquías: yo derramaré bendiciones hasta que sobreabunden. En el libro de Romanos se nos dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Te das cuenta? Las bendiciones de Jesús son abundantes. Termina el relato diciendo en los versículos 9 y 10 que eran los que comieron como 4.000 y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. De esta manera, en esta historia vemos nuevamente a ese Jesús maravilloso que tiene compasión por la gente. Ese poderoso Jesús que multiplicará cuando Él crea que es necesario para que sobreabunde donde haya necesidad. Pero en este momento quiero exhortarte de parte de Dios que no tengas aquella memoria frágil que tuvieron los discípulos en aquella ocasión, de olvidarse todo lo que puede hacer Jesús, porque Jesús siempre está presente para aquellos que están en necesidad.